Sumado a lo que el pastor Gerardo ha venido durante estos tiempos afirmándonos, y es de conocer nuestras realidades en Cristo, apropiarnos de las medidas de gracia de Cristo impartido a nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos. Diga, entender es lo primero para entender. Quiero en esta hora hablar, no dije en esta hora no porque voy a hablar una hora, voy a hablar hora y media, solamente es en este momento. Diga, los beneficios del conocimiento divino. Hay ciertas riquezas que han sido dispensadas, pero el conocimiento es la clave para que eso sea una realidad. Y voy a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y mirar algunos aspectos que él nos señala. De hecho, la palabra conocimiento es la palabra clave en las dos epístolas. Tiene ya una tarea. Léalas y subraye la palabra conocer, saber, entender, conocimiento, y se va a sorprender las veces que esa palabra aparece en la epístola. Conocimiento. Pero no está hablando del conocimiento de un ejercicio mental, sino conocimiento en el sentido de probar en la realidad o en la experiencia la certeza de la verdad. O sea, una verdad que yo entiendo y la experimento, la pruebo, es donde yo puedo conocer. O sea, tener certeza, poder saber que así es. No solamente porque mi mente lo comprende, sino porque mi vivencia lo experimenta. Y ese es el concepto que Pablo y Pedro usan en sus cartas con respecto a saber y a conocer. Interesante que los apóstoles oran para que todos los creyentes crezcan en esta clase de conocimiento. Por eso Pablo lo afirma en sus epístolas, y en esta puntualmente el apóstol Pedro la termina. Su segunda carta es el versículo 18 del capítulo 3, diciendo: antes bien, creced. Y note que no es una opción, es un imperativo, una demanda a cada creyente de que esa tiene que ser su constante. No es una opción, es una decisión de fe. Crecer, dice, en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese crecimiento se da por el ejercicio práctico que yo haga de las verdades que entiendo, de las verdades que creo, y en la manera que son practicadas, entonces hay crecimiento en nuestra vida. En Colosenses capítulo 1 el apóstol Pablo oró, dijo: desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que seáis, dice, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando hay ese crecimiento, dice, entonces vas a ser fortalecido. Fortaleza espiritual es proporcional al nivel de conocimiento de Dios en experiencia de la verdad que sé. Ahora bien, muchos de nosotros no somos dirigidos por lo que conocemos o sabemos, sino por lo que sentimos. Hay mucha gente que lo que siente es lo que hace. Y nosotros no debemos hacer lo que sentimos, sino lo que sabemos que es verdad.
yo no sentí hacer eso. No, tú no haces porque sientes, tú haces porque sabes. Y por eso cuando entiendo cuál es la voluntad de Dios para hacer las cosas, vamos a ver la experiencia de nuestra fe. Y la fe o la dinámica de la fe en el nuevo pacto no es basado en lo que yo espero que Dios haga. Esa era la fe de los antiguos, esperaban lo prometido. Yo ya no espero lo que Dios va a hacer. Yo ya sé lo que Él hizo en Cristo y de eso me apropio y lo hago. Y eso es saber. Por eso es la fe que entiende y es la fe que te da certeza y convicción. ¿Qué es la fe? Hebreos 11. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tú no puedes tener certeza de lo que no entiendes. Tú no puedes tener convicción de lo que no sabes. Por eso esta fe que se nos establece en Cristo es basada, digan, en el conocimiento. Solo por algunos que yo sé que se están incorporando a la familia de Centro Cristiano y escuchan hablar de nuevo pacto y como algunos vienen con ideas generales, solo por aclaración y afirmación también para otros. Cuando hablamos de nuevo pacto, no nos estamos refiriendo al Nuevo Testamento. Nos estamos refiriendo a la obra completa y perfecta que se consumó en la muerte y resurrección de Cristo. El nuevo pacto es todos aquellos elementos de vida que legalmente fueron establecidos por la muerte y resurrección de Cristo. El nuevo pacto entonces es ese acto legal de la justicia de Dios impartida para nosotros por gracia en Cristo Jesús. Ok. Hay elementos que están en el Nuevo Testamento que no son del nuevo pacto. ¿Está claro eso? Entonces, cuando estamos hablando de nuevo pacto, es a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Como Él lo dijo, este es mi nuevo pacto. Él dijo que ese pacto se iba a sellar o a establecer ¿con qué? Con su sangre. Entonces es la muerte y resurrección lo que da un inicio legal a la operación de este nuevo pacto. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, vamos a entender el primer beneficio. ¿Por qué es necesario yo tener y crecer en el conocimiento de Dios? Primero, porque va a multiplicar la gracia y la paz de Dios en mi vida. ¿Qué dice el versículo 2? Gracia y paz de Dios, dice, sean. ¿Cómo va a ser multiplicada en mi vida la gracia y la paz de Dios? Como dice ahí el versículo. ¿En qué es que se multiplica? Note usted, cuando yo tengo conocimiento, ya te dije que no es un ejercicio intelectual, sino tener certeza, tener convicción de lo que sé. Pero cuando eso que entiendo y sé como verdad, lo pruebo en la experiencia, eso es ese conocimiento, lo que probé en la experiencia. Lo que yo hago en ese ejercicio hace que la gracia y la paz de Dios se multiplique en mi vida. Ni siquiera se sume o se añade, diga, se multiplique. Vamos con gozo, diga, yo soy un factor de multiplicación en el reino. A través de mí Dios multiplica. Yo soy un factor de multiplicación. Y a través de mí Dios hace que esa gracia y que esa paz llegue a otros.
Y por esas acciones de justicia, entonces podemos saber de que yo estoy participando en lo que Dios ha establecido. Segundo, permitir o disfrutar todas las cosas que en Cristo me han sido dadas. ¿Qué dice el versículo 3? Estamos en la segunda carta, capítulo 1 de Pedro. Todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas que pertenecen a la vida. Y tiene que ver con el Zoé y la vida de Dios. Todas las cosas que pertenecen al Zoé, que es la vida divina, vida que sobrepasa toda forma de vida, todas las cosas que pertenecen a esa clase de vida que ya hemos recibido en Cristo, y a la piedad, que es el ejercicio de esa vida manifiesta, nos han sido, se nos van a dar. ¿Debo pedirla que Dios la dé? No, dice. Por eso te estoy hablando de que en el nuevo pacto es Dios me acredita todo en Cristo, y todas las cosas que pertenecen a esa clase de vida en Cristo ya nos han sido dadas. Pero ¿cómo yo puedo disfrutar lo que tengo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Ahora, todo me ha sido dado en Cristo. Es por esa razón que algunos, al ignorar lo que ese nuevo pacto en Cristo se nos otorgó, le estamos pidiendo a Dios que nos supla o que nos dé lo que ya tenemos. ¿Estamos aquí? Yo diciéndole, Señor, dame más amor. Y dice, ya te di todo mi amor. En Cristo te expresé todo el amor que te tengo. Ya Dios no me puede dar más. ¿Qué más amor me puede dar si ya en Cristo me demostró su más grande expresión de amor? Diga, tengo su amor. Señor, dame más poder. ¿Más poder? Si dice que nosotros somos fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué más poder si te di toda la expresión del poder que operó en Cristo? Señor, dame más fe. Fe, el Señor no te va a dar más fe porque ya te dio la medida de fe de Cristo operando en ti. Pero mi fe se ejercita cuando tengo conocimiento. ¿Está aquí conmigo? Señor, dame bendición. ¿Qué más bendición te puede dar Dios si ya te bendijo con toda bendición? ¿Estás entendiéndome? Entonces muchas veces estamos pidiéndole a Dios que nos dé lo que ya tenemos, pero al ignorar cómo se ejercita eso, nosotros pensamos que nos falta, y a veces creemos que nos falta es porque sentimos no tenerlo, y tú no te mueves por lo que sientes. Diga, lo que yo siento no altera lo que yo soy y lo que yo tengo en Cristo Jesús. Eso no lo cambia. Entonces, es allí donde yo debo valorar que en el conocimiento en Cristo yo puedo tener el ejercicio práctico de todas las cosas que nos han sido dadas. Porque si yo ignoro los derechos legales que en ese nuevo pacto se me acredita, no puedo disfrutar los privilegios reales que allí están implicados. Otra vez declare, si ignoro los derechos legales, no disfruto los privilegios reales. Entonces note usted,
que el factor más limitante a la vida productiva y efectiva de un creyente no es el diablo, sino la ignorancia. ¿Cuál es mi enemigo? El ignorar. Por eso reiteradamente los apóstoles decían: hermanos, no quiero que ignoréis, porque oscuridad es ignorancia. Y donde el sistema de engaño gana ventaja en nosotros es cuando ignoramos. Por eso un entendido es alguien efectivo. ¿Por qué? Porque él hace real el beneficio que el derecho legal le otorga. Diga: en Cristo me han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida. Nos han sido dadas. Diga: ya las tengo. Ahora aquí yo debo comprender del por qué razón. De manera enfática, las oraciones apostólicas apuntan es a que los creyentes, ¿para qué oraban ellos? Oramos para que sean llenos del conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Oramos para que puedan saber, oramos que ustedes puedan ser entendidos de la voluntad. Note usted, la oración, su punto de partida es: si lo entiendes y lo sabes, no vas a vivir cautivo de la ignorancia. Diga: ya lo tengo. Ok. Tercera razón o beneficio es saber que en Cristo tengo el cumplimiento de todas las promesas de Dios. ¿Qué dice el versículo 4? Ese es el tercer beneficio. Por medio de las cuales ¿nos qué? No dice que nos va a dar. Por eso ya no es promesa, porque la promesa es algo que tú esperas que ocurra. Pero cuando la promesa se cumple, ya lo que tú tienes es un derecho. Dice: nos han sido dadas. ¿En quién se dieron cumplidas las promesas? Diga: en Cristo. ¿Cuántos creen eso? Sí, así lo dice Pablo en Corintios 1:20. Dice: porque todas las promesas de Dios, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén en Cristo Jesús. En Cristo Él dijo: así son hechas, están cumplidas, pero se hacen efectivas o reales por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, cuando hay un entendido y operando en el conocimiento, dice: la promesa ya fue cumplida, yo ya no espero que Dios lo haga, yo recibo lo que Él hizo. Ahora yo lo que tengo es un derecho de herencia, porque soy hijo. Yo creí que se iba a alegrar. Qué bueno que no te vas a ir aquí con una promesa, te vas a ir es con un derecho. La promesa se da a todos, la herencia solo a los hijos. Y la herencia es un derecho legal que tú tienes que tomar precisamente porque tienes certeza y sabe que el Padre te ha incluido en ese testamento. Yo quiero decirte algo para que te animes. Se requiere más fe. Se requiere más fe para alcanzar una promesa que para recibir una herencia. ¿Lo entendió? ¿Por qué? Porque la promesa es basado en lo que Dios va a hacer. La herencia es un derecho basado en lo que Él ya hizo y Él ya escribió en el testamento. Y ese testamento, una vez el testador muere, es válido,
es irrevocable y no hay nada que altere lo que ahí ya está. Por eso cuando yo ya sé lo que está escrito en el nuevo pacto para mí, me apropio de ese derecho legal de testamento y no hay diablo, no hay demonio, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay hombre, no hay nada ni nadie que me quite el derecho, porque ya fue acreditado por el Padre y una vez establecido en el testamento, no se le puede negar ese derecho. ¡Wow! Por eso el escritor de los Hebreos dice: porque por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, nosotros tengamos certeza y fortísimo consuelo. Porque si yo sé de lo que allí ha ocurrido, dice, entonces los que heredan las promesas. ¿Quiénes somos nosotros? Herederos de las promesas, no los que esperamos. Ellos la esperaban, Cristo la cumplió. Yo heredo es el cumplimiento de las promesas. ¿Está aquí conmigo? No, yo pensé que se iba a alegrar más. Porque si el Padre nos está abriendo el testamento, haciéndonos conocer todos nuestros derechos, y tú allí tienes certeza de que eres hijo y que tu nombre está escrito en ese testamento, pues el testador ya murió, pero no solo murió y nos dejó en el limbo esperando a ver quién nos lo otorga. Él resucitó para garantizar que los llamados reciban, la herencia de esa promesa. Diga: tengo los derechos de herencia porque soy hijo. Por eso es que el versículo siguiente, o en la segunda parte de este versículo, nos da la razón del por qué yo recibo este derecho. ¿Por qué dice ahí? Porque yo puedo participar. ¿Qué dije? ¿Participar de qué? De la naturaleza divina. Mire, el beneficio del conocimiento es que me hace participante. El Espíritu Santo no vino a informarme. Él vino a hacerme conocer la realidad. La palabra dice que ahora yo tengo participación. ¿De qué? La palabra participante viene del vocablo griego koinonos, de donde se deriva koinonía, comunión. Koinonos quiere decir socios en esencia y unidad común. Diga: koinonos. ¿Sabe que Dios te acredita y te hace ahora en Cristo? Que tú eres socio, copartícipe en esencia, o sea, en naturaleza, y en unidad común con Dios. Porque ahora el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces tú participas ahora en unidad común de todo lo que el Padre le otorgó a su Hijo. Por eso tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si lo entiende, dice amén. Yo soy un koinonos y yo participo de forma especial porque ahora en Cristo yo también soy hijo de Dios. Qué maravilloso. Yo tengo algo mayor de lo que no participó el primer Adán. El primer Adán participó del aliento divino, soplo de vida divina, de la imagen divina, de la semejanza divina. Y en ese ámbito él recibió de Dios toda la bendición, los bendijo Dios.
Pero cuando ese primer Adán fracasó, Dios los destituye de su gloria. Y en el postrer Adán, que es Cristo, me recupera para el propósito original dado en un pacto eterno, para que ahora yo sea participante de algo que Adán no participó. ¿De qué no participó Adán? De la naturaleza divina. Tuvo aliento divino, semejanza divina, imagen divina, pero no naturaleza. ¿Y por qué? Porque la naturaleza va en la genética. Y el primer Adán fue un hijo creado del soplo de Dios por el polvo de la tierra. Pero tú y yo somos hijos engendrados. Eso dice la Escritura. Lo leyó o lo declaró el pastor Jaciel. Juan 1:12. A todos los que creen, los que reciben del nombre de Cristo Jesús, se les ha dado la potestad. Exousia. Escuche lo que es exousia. Potestad no tiene que ver solo con poder. Exousia es el derecho legítimo del poder de la autoridad, sin restricción alguna, sin límite alguno. Yo recibí la exousia, el derecho legítimo del poder de la autoridad, sin ningún límite. Aquí no hay ninguna cláusula que prohíba algo. Tengo derechos legítimos sin limitante alguna, porque yo soy participante de la naturaleza divina. Dígame. ¿Por qué Adán no participó de la naturaleza? Porque la naturaleza él solo la podía adquirir comiendo de la semilla. Por eso del árbol de la vida, que es Cristo, él no comió. ¿De qué otra naturaleza participó? De la naturaleza pecaminosa. Hay dos naturalezas a las que ahora Adán podía accesar. A la naturaleza divina. Note que él nació en naturaleza humana sin pecado. Pero al comer del árbol incorrecto, adquirió la naturaleza pecaminosa. Es la razón por la cual Dios lo destituye de su gloria y lo deja operando en esa naturaleza pecaminosa, la cual todos heredamos. ¿Ok? Pero en Cristo, a ser nosotros renacidos, ahora somos participantes de la naturaleza, porque de Él comemos la semilla incorruptible. Él, como árbol de vida, nos suministra la semilla, y por esa semilla me hace renacer. Dice, siendo renacido de semilla incorruptible. ¿Quién es la semilla incorruptible? Cristo, la semilla prometida, la simiente prometida. Ok, la palabra semilla ahí es esperma. Nosotros sabemos que esperma es la parte que el Padre aporta para engendrar vida. ¿Está aquí? ¿Quién es el que engendra? El Padre. ¿Quién es el que engendra? Y la madre concibe. Pero la vida no se engendra si el esperma no se aporta. En el esperma va el ADN, o sea, la genética que describe los rasgos de vida que caracterizan a lo que allí se da. ¿Está aquí? Por eso es que en el esperma va genéticamente incorporado los rasgos naturales de esa clase de vida. ¿Está aquí conmigo? Ya dijimos que si un perro pone su esperma en una perrita, no nacen conejos. ¿Por qué? Porque una ley de vida es que toda semilla se reproduce según su
género, según su genética. Por eso es que tú y yo tenemos la naturaleza divina, porque Él nos imparte el esperma suyo, o sea, la semilla incorruptible que es Cristo, y por medio de Cristo yo soy renacido y ahora recupero la imagen divina, la semejanza divina, la vida divina, pero ahora soy participante de la naturaleza divina. Diga, tengo los rasgos genéticos de mi Padre. ¿Cuántos lo creen? Eso es un derecho. El asunto es que el derecho al hecho hay mucho trecho. Y aquí es donde necesitamos conocer. Porque si mi Padre por naturaleza es dador, sus hijos no pueden ser. No, de Monterrey dijo usted, yo no dije eso. No pueden ser ¿qué? Tacaños. Está aquí. Si mi Padre es amor, no siente amor, es amor, por naturaleza ama, sus hijos no pueden ser gente amargada, resentida, rencorosa. O sea, es contradictoria la naturaleza. Vamos, su mano arriba, diga, me parezco a mi papá. Sí, Señor, Dios es mi Padre y Él está desarrollando en mí precisamente sus rasgos genéticos. Eso es la formación de Cristo. Y cuando yo puedo conocer todas las medidas de gracia y dimensiones de vida que en Cristo se me han sido dadas, crezco en ese conocimiento, voy a ser conformado a su imagen. Voy a ver una expresión en mi vida de lo que es su vida. Y para eso es que estamos aquí, creciendo en el conocimiento de Dios. Primer principio de vida: toda semilla se reproduce según su. Segundo principio: toda semilla requiere de su ambiente adecuado para que germine y crezca. Diga, ambiente adecuado. A ti te gusta el café, pero si te vas a vivir a Alaska, por más que tenga fe y ore al Señor, no vas a tomar café, porque esa semilla no crece en ese clima, en ese ambiente. Por esa razón es que el Señor nos hace renacer a una naturaleza divina, pero para que esa semilla crezca en el ambiente adecuado, note usted, a los que nacen de nuevo le da el derecho de ver y entrar ¿a dónde? ¿A la religión cristiana? No, al reino de Dios. La vida de Dios, la naturaleza de Dios, esa semilla solo crece, germina, se reproduce si tú tienes conciencia de que entraste fue al reino de Dios. Algunos no hacen que esa semilla que ya poseen germine y crezca porque la exponen a un ambiente incorrecto. Yo quiero decirte algo: la semilla no muere. Ella tiene el poder inherente de la vida en sí misma y va a germinar, a crecer y a reproducir cuando sea sembrada en el terreno correcto. Por eso es, diga, la vida del reino. Y si yo entiendo el reino no como un lugar al que voy a ir, sino como a un ámbito de vida al que entré, entonces lo que me ha sido dado va a crecer, va a crecer, va a crecer. Le dije, va a crecer. Crecimiento es un proceso natural de la vida. Y yo participo de la naturaleza divina. Por eso es que somos nacidos en Cristo y hechos reyes para su gloria, para que en el reino su forma de realeza se exprese. Sigo, quinto, verso 8. Cuarto. ¿O me salté alguna?
Dije la primera, multiplicar la gracia y la paz de Dios en nuestra vida. Segunda, disfrutar todas las cosas que nos han sido dadas. Tercero, saber que tengo en Cristo el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Cuarto, participar de la naturaleza divina. Y quinto, capacitar para ser fructíferos en el reino. Verso 8 dice: porque si estas cosas, o sea, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que ya nos han sido dadas, están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento práctico de esa forma de vida, mi vida es fructífera. Dice, yo no voy a estar inefectivo, ocioso, distraído, desgastado. No, que yo voy a ser fructífero. Vamos, decláralo, diga, soy productivo y efectivo en el reino de Dios. En el reino de Dios mi asignación es esa. Si lo hizo con Adán, cuando lo pone en el Edén le dijo, fructificad. Note que no fue una promesa, fue un mandamiento, fue una directriz. Fructificad. Pues ahora nosotros en el postrer Adán se nos dice, no solo que por creación, fructificad, sino por elección. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Diga, por creación y elección soy fructífero. Amén, créalo. Sí, yo no voy a fracasar en la vida. Dios me hizo para ser productivo. Y ahora entonces yo entiendo las cosas que me han sido dadas, porque tengo un diseño de productividad y tengo un llamado a ser fructífero. Tienes que hacer conmigo una declaración. Diga, determino, otra vez, ser productor en el reino de Cristo y no consumidor en la religión cristiana. Si tú lo que entraste fue a la religión cristiana, te vas a desgastar la vida siendo un consumidor de lo que ella tiene. Programa, estructura, organización, todo lo que es de la religión. Pero si tú estás consciente que naciste de nuevo para ver y entrar al reino, ahora tu asignación es una mentalidad de emprendedor, de ser un productor, de ser alguien que hace que su vida exprese el fruto que ya tienes. Que llevéis fruto, dijo el Señor, más fruto y mucho fruto. O sea, tus grados de productividad van en aumento. Creí que se iba a gozar. Voy en aumento. Sexto, entender el perdón recibido. ¿Qué dice ahí el versículo 9? Pero el que no tiene estas cosas, o sea, todas esas cosas que pertenecen a la vida, y de algunas Pedro las muestra antes, tiene la vista muy corta. O sea, es una persona carente de visión, una miopía espiritual que no tiene claridad del norte de su vida. Además, no solo tiene la vista muy corta, ahora ya se quedó fue ciego. Pero ese tipo va en detrimento. Ahora tiene Alzheimer. Ha olvidado. Se le olvida lo que ya tiene. La amnesia espiritual lo gobierna. Porque él, mire usted que ese fenómeno se da cuando la ignorancia está operando. Pero cuando hay conocimiento, yo tengo ¿qué? Visión, dirección y certeza. Yo sé, tengo una mente lúcida. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo se desarrolla en mí. A mí nadie me puede hacer dudar de las cosas que me han sido dadas, porque yo no estoy esperando una promesa, yo recibí una herencia. Y nadie te puede hacer dudar de lo que en tu vida es una esperanza
experiencia. Podrán discutir las doctrinas que tú profesas, pero no la vivencia que tú tienes en Cristo Jesús. Es la razón por la cual a ese ciego de Juan 9, los religiosos que tenían la ley, pero que no tenían el entendimiento de la verdad, no pudieron robarle lo que en certeza él tenía, porque había experimentado lo conocido. Cuando Jesús lo vio, le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. ¿Qué fue lo que escuchó él? Una dirección del Señor. No la cuestionó. No, ¿usted quién es? No. Oyó esa palabra, la recibió y en obediencia fue. O sea, él puso en práctica lo que había oído. Cuando regresó viendo, la gente le pregunta: ¿qué pasó contigo? Note la respuesta. Un hombre llamado Jesús me dijo. Lo único que él conoce es a un hombre que le dio una palabra. Pero en lo poco que conocía, operó, o sea, tuvo vivencia de lo que había conocido. Entonces, algunos dicen: no, ese hombre es pecador. Dijeron los religiosos: si es pecador, yo no lo sé. O sea, yo ese conocimiento no lo tengo. Pero una cosa sí sé: que yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Y ese hombre es profeta. ¿Qué dijo que era? Ya no dijo que era un hombre llamado Jesús, que era profeta. Y entonces le confrontan, dice: vaya, pregúntele a sus padres. Sus padres dicen: pregúntele a él, que él ya la tiene. No, pero ese hombre no es un falso profeta. Dijo: si no fuere enviado de Dios, las obras de Dios no haría. ¿Quién está respondiendo eso? El ciego, que antes no tenía vista y ahora tiene las dos cosas, vista y visión. Ve las realidades de Cristo y ahora dice que es un enviado de Dios, o sea, que es un Mesías. Y lo expulsaron de la sinagoga, porque la gente va a atacar, a rechazar con tradiciones y argumentos religiosos lo que tú estás declarando. Pero lo que tú declaras no es un credo que te aprendiste, sino una verdad que has probado en la experiencia y en ella creces. Ya no es Jesús, ya no es un profeta, ahora es un Mesías. Los expulsaron. Al día siguiente, hallándole Jesús, los padres te podrán dejar, la religión te podrá abandonar, pero el que te llamó y te eligió va a estar contigo para siempre. Fue a buscarle y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? No le pregunta nada más. Él no fue a buscarle con lástima: ay, lo siento por ti, ay, que te dejaron, estás deprimido, quiero tu crisis de rechazo sanarla. No, porque si tú tienes convicción de Cristo en tu vida, todos esos traumas se superan. ¿Quién es, Señor? Note cómo le dice ahora. ¿Cómo le dijo? Ya no le dijo Mesías, ya no le dijo profeta, ya no dijo un hombre Jesús. Ahora le dice Señor. Y la palabra que usa ahí es curios, término que solo se le daba al Pantocratos, al Dios soberano o al César romano. A nadie más se le acreditaba ese término. Así que este hombre está diciendo: o tú eres un César romano o tú eres el Pantocratos, el soberano del cielo y de la tierra. Y le dijo: el que habla contigo es. Cuando lo ve en el espíritu, no con su vista física, en el espíritu se le revela al Cristo, al yo soy, al eterno Señor. Dice: se postró y le adoró. Y recuerde que este es un judío de nacimiento, así que por cultura él sabe que no puede doblar su rodilla a ningún hombre, ni a ninguna deidad humana, o a ninguna estatua, a ninguna imagen, porque ellos solo doblan sus rodillas a Jehová Dios.
Así que cuando Él se postra para adorarle, le está diciendo: tú eres el Dios eterno. Lo adoró. Enseñanza. Nivel de adoración crece al nivel de la revelación. Este sí sabía lo que adoraba. No era una samaritana que adora lo que no sabe. Este sí sabe. Yo sé. Y note usted, académicamente no tenía todo el conocimiento de lo escrito en la ley como los fariseos, pero allí en su espíritu tenía una vivencia. Él había caminado en esa verdad, recibido la experiencia de lo que había oído, y ahora viene con certeza de que el que le dijo no es un hombre, no es un profeta, más que el Mesías es el Señor de señores y el Dios encarnado. Alabado sea su nombre. Oh Señor, llévanos al crecer en el conocimiento tuyo. Que cuando yo te adore, no esté adorando solo al que me suple, al que me bendice, al que me guarda, al que me ayuda. O sea, mi adoración para Él no es dada basado en los favores que me da, sino en el reconocimiento de lo que Él es y de lo que yo soy en Él. Alabe su nombre. Termino con estos dos. Me da certeza. Puedo saber con precisión mi elección eterna. Diga: certeza de mi elección eterna. Pero también firmeza en mi vocación presente. La elección es eterna. La vocación es presente. Y dice: si ustedes, hermanos, saben estas cosas, van a procurar hacer más firme vuestra vocación y elección. Diga: mi vocación está determinada por mi elección. Si yo entiendo el propósito eterno por el cual Dios me ha elegido, voy a identificar con claridad la vocación para la cual Dios me salvó. Porque la salvación no es el final de su obra en mí, es el comienzo para que yo pueda volver a participar de aquello para lo cual fui elegido, y entendiendo los planes que Él tiene con mi vida, a ser firme, a ser fructífera mi vocación. Mi vocación está determinada por su elección y no por mis anhelos. ¿Lo entendió? Ok, y yo quiero decirte algo. Es muy probable que en algunos planes de mi vocación yo falle. Pero ¿sabe? No voy a fracasar en su propósito, porque fue una elección eterna, soberana y por gracia, en la cual me incluyó Él a mí. Alabado su nombre. Pero yo voy a tener entendimiento de esto. Y me da a mí acceso libremente a dimensiones mayores en el reino. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Yo tengo acceso. Por eso ahora no solamente puedo ver, ahora puedo entrar al reino de Dios, y estando allí yo participo de todas las cosas que pertenecen a la vida. Me apropio de esos derechos y voy efectivo a cumplir los planes que en su vocación Él determinó para mí. Yo voy a poder tener mayor conocimiento. Ya te dije que ese reino eterno es un ámbito presente y eterno en el cual yo participo de todo aquello para lo cual Dios a mí me ha elegido. Ese acceso es en el que yo crezco. El conocimiento me lleva a saber precisamente lo que es mi efectividad y productividad en el reino. Y póngase de pie,
que esta es la última cosa por la cual Pedro dice que necesitamos crecer en el conocimiento. Confirmar la verdad presente. Él dice, versículo 12: yo no dejaré de recordarles a ustedes siempre estas cosas. Esas cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Entonces yo eso ya lo sé. No, dice, aunque ustedes la sepan, yo se las voy a recordar. Porque esta no es una verdad fría, rígida y mecánica. Esta es una verdad que contiene vida. Y en la medida que yo exprese más claridad y luz a esa verdad, va a ser experiencia. Este no es un ejercicio académico. Por eso yo ya no tengo que enseñarte 2 más 2 son 4. Porque esa es una verdad que ya tú conoces. Pero llevarte a conocer la multiplicidad de los números es otra cosa. La verdad en Cristo no es algo que tú aprendes intelectualmente. Es una experiencia de la realidad. ¿De la qué? Realidad de vida, que en la medida que la entiendes, la ves desde otra perspectiva, es la misma verdad que me lleva a mí a apreciar lo que estamos aprendiendo, las dimensiones que son infinitas. Entonces esta no es una verdad que termina con 3 cursos de discipulado o 3 años de teología. Es el saber esta verdad como en mi vida se convierte en una realidad creciente. ¿Estamos acá? Para que yo pueda estar confirmado, no solo afirmado, confirmado en la verdad presente. Esa es la verdad que se trae una realidad. Solo para que valoremos y alabemos al Señor juntos por esto. Verdad presente es una declaración poderosa que el apóstol toma de una figura. Escuche, verdad presente no es un asunto filosófico, es un asunto gubernamental. Parausia aletheia, ese es el término compuesto de verdad presente. Parausia es de donde viene parousia, que es llegada, aparición repentina, y se le adjudicaba el aletheia. Escuche a esa verdad. Cuando un monarca entraba a un territorio, lo tomaba, lo conquistaba, y él decía: a partir de ahora ustedes son ciudadanos de mi reino y están obligados a mis leyes, pagar tributo a mi tesoro y someterse a todas nuestras leyes y costumbres. Entonces él lanzaba ese decreto, ese edicto, y esa era la aletheia, que se convertía en la verdad que empezaba a gobernar ese ámbito mientras ese rey tuviese vigencia. Porque si venía otro, él hacía la declaración y declaraba lo que antes era válido como nulo. ¿Me estoy haciendo entender? Esa es la figura que toma el apóstol para decir: escuchen, antes nosotros estábamos sometidos a una verdad que era la verdad de la ley. Ahí se establecía un sacerdocio. Fue por el código de Moisés. Dios dijo: manda. Estos eran los mandatos que a ustedes los gobernaban. Pero entró a operar un orden superior. Cristo Jesús, mayor que Moisés, mayor que la ley, mayor que Elías, mayor que los profetas, mayor que todo. Él es el autor y consumador de la fe. Él vino y dijo: oíste que fue dicho, pero yo digo. Él revocó lo que antes gobernaba. Y ahora, por su obra en la cruz, cuando dijo: hecho está, así es, está diciendo: la verdad
que gobierna este ámbito donde yo reino es la verdad que mi pacto establece. Y mientras Él no sea removido, esa seguirá siendo la verdad presente. Por eso nosotros sabemos que ese ministerio del nuevo pacto está sostenido por el poder de una vida indestructible, porque es en Cristo en quien la muerte, ni el pecado, ni el infierno pudo con Él, y Él es más que vencedor. Alabado sea su nombre. Y si conocen esta verdad, ustedes serán verdaderamente libres. Lo que me libera no es el ejercicio de una oración o de un ministerio de liberación. Lo que me da verdadera libertad es el conocer la realidad que esa verdad en Cristo establece para mí. Diga: crecer en el conocimiento de la verdad de Cristo es mi desafío y lo voy a asumir. ¿Cuántos lo creen? Entonces dile al que está al lado: ayúdame a entender, dígale, ayúdame a entender con mayor precisión la verdad que tú conoces en Cristo.